Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Y 11. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos. Pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo: y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade: no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos. Lo que nuestros padres nos contaron. Lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza. Y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres. Generación rebelde y pertinaz. Generación de corazón inconstante. De espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El poder del perdón y la fe comunitaria. Buenos días, queridos hermanos. Con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Hoy meditamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Este pasaje nos transporta a una escena profundamente humana y llena de esperanza. Jesús se encuentra enseñando en una casa repleta de personas, tan llena que no cabía nadie más. En medio de esa multitud, ocurre algo extraordinario. Un grupo de amigos, llenos de fe,
Llevan a un paralítico a Jesús de una manera que desafía todas las dificultades. Este relato nos invita a reflexionar sobre la fuerza del amor, la fe y el perdón, y cómo estos elementos transforman vidas. Pensemos en los detalles de este evangelio. El paralítico representa a todos aquellos que, de una forma u otra, están atados por el sufrimiento, la exclusión o las limitaciones. Tal vez ese paralítico somos nosotros mismos o alguien cercano, alguien que necesita ser llevado ante el Señor porque, por sí solo, no puede. La parálisis de este hombre no solo era física, sino también social. En los tiempos de Jesús, las enfermedades eran vistas como un castigo divino por el pecado. Esto hacía que los enfermos fueran excluidos, marginados y tratados como culpables. El paralítico no solo sufría en su cuerpo, sino también en su alma. ¿No sucede algo similar hoy? En nuestra sociedad actual, hay muchas formas de parálisis. Está la parálisis del miedo, que nos impide avanzar. Está la parálisis de la indiferencia, que nos hace mirar hacia otro lado ante las necesidades de los demás. Está la parálisis de las injusticias sociales, que inmovilizan a tantas personas en la pobreza, la desigualdad o la discriminación. El paralítico no podía llegar a Jesús por sí mismo. Sin embargo, tenía algo invaluable: amigos con fe. Estos hombres, movidos por el amor, no se detuvieron ante los obstáculos. Subieron al techo, lo abrieron y descendieron al paralítico hasta donde estaba Jesús. Su fe fue el motor de este acto. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿somos capaces de tener una fe tan activa y valiente? Hoy, muchas personas necesitan amigos que los lleven a Jesús. Pensemos en quienes están sufriendo en soledad, en quienes han perdido la esperanza, o en quienes viven atrapados en situaciones de violencia, adicciones o pobreza. Tal vez tú puedes ser ese amigo que, con amor y determinación, ayuda a otros a encontrarse con el Señor. Cuando Jesús ve al paralítico, sus primeras palabras son: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Esto es profundamente revelador. Antes de sanar el cuerpo, Jesús sana el alma. Nos muestra que el perdón es la raíz de toda verdadera sanación. El pecado nos paraliza, nos aleja de Dios y de los demás. Por eso, el primer paso para ser verdaderamente libres es recibir el perdón de Dios. En este mundo, muchas personas viven cargadas de culpa, heridas emocionales o resentimientos. Pero Jesús, con su amor infinito, nos dice a cada uno: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Él no solo quiere sanar nuestras enfermedades físicas, sino también nuestras heridas espirituales y emocionales. Los escribas, al escuchar estas palabras, cuestionan a Jesús en su interior. No pueden aceptar que alguien tenga el poder de perdonar pecados. Esto nos recuerda que, a menudo, el amor y la misericordia encuentran resistencia. En nuestra vida, podemos encontrar personas que critiquen nuestra fe, que cuestionen nuestras decisiones de amor o que intenten desanimarnos. Pero Jesús, con autoridad divina, responde con un gesto que transforma la vida del paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Imaginemos la escena. Ese hombre, que había sido llevado en una camilla, ahora se pone de pie. Toma aquello que antes lo inmovilizaba y camina con libertad. Este milagro no solo restaura su cuerpo, sino también su dignidad y su lugar en la comunidad. Jesús no solo sana, sino que también reintegra. Nos muestra que su amor tiene poder de reconstruir vidas. Hoy,
Este Evangelio nos habla directamente. Nos invita a reflexionar sobre las camillas que nos mantienen inmóviles. ¿Qué cosas nos impiden caminar con libertad? ¿Miedos, rencores, heridas del pasado? Jesús nos dice hoy, levántate. Nos invita a dejar atrás lo que nos paraliza y a caminar con una nueva esperanza. También nos llama a ser como los amigos del paralítico. En un mundo lleno de indiferencia, estamos llamados a ser testigos del amor. Esto significa tender la mano a quienes necesitan ayuda, derribar barreras de prejuicio y construir puentes de compasión. En nuestra sociedad, la exclusión y la indiferencia hacia los más vulnerables son realidades que nos interpelan profundamente. Muchas veces, dejamos que los prejuicios y las barreras invisibles nos impidan ver a quienes necesitan nuestra atención y solidaridad. Consideremos a los refugiados, que con frecuencia son vistos como cifras en lugar de personas, despojados de su dignidad y tratados como una carga. Observemos también a los mayores, que son apartados porque ya no aportan. En un sistema que prioriza la productividad sobre el valor humano, recordemos a los adolescentes atrapados en el flagelo de las adicciones, enfrentando soledad y desesperanza, o a aquellos que sobreviven en condiciones de miseria absoluta, olvidados por una sociedad que avanza sin mirar atrás. Es urgente que como comunidad demos un paso al frente. Necesitamos construir puentes de solidaridad que unan nuestras diferencias y derriben las barreras de la indiferencia. Nuestra fe nos llama a ser instrumentos del amor de Dios, atendiendo las necesidades de aquellos que son ignorados, escuchando sus historias y ofreciendo nuestra ayuda de manera concreta. Además, debemos cultivar una mirada que reconozca la dignidad de cada persona. Más allá de las etiquetas y las circunstancias, cada ser humano es valioso a los ojos de Dios. Este reconocimiento no solo transforma a quienes ayudamos, sino que también cambia nuestros corazones, haciéndolos más sensibles y compasivos hacia el sufrimiento ajeno. Jesús nos enseña que la fe no es pasiva. No basta con creer, debemos actuar. La fe verdadera se traduce en gestos concretos de amor, como ayudar a un vecino en necesidad, visitar a un enfermo o involucrarnos en proyectos que promuevan la justicia y la solidaridad. Hermanos, este Evangelio también nos recuerda que el perdón es la clave para una vida plena. Tal vez haya alguien a quien necesitemos perdonar, o tal vez necesitemos pedir perdón. No tengamos miedo de acercarnos al Señor con humildad. Su amor es más grande que cualquier pecado. Al final, el paralítico se levantó y caminó, y la multitud quedó maravillada, glorificando a Dios. De la misma manera, nuestras acciones de amor y compasión pueden ser un testimonio vivo del Evangelio. Cada vez que llevamos esperanza a alguien, estamos proclamando el poder del amor de Dios. Hoy, Jesús nos dice a cada uno de nosotros, levántate. Nos invita a dejar nuestras excusas, a superar nuestros miedos y a vivir con una fe activa y comprometida. Que el ejemplo de este Evangelio nos inspire a ser instrumentos de sanación y esperanza en nuestro mundo, y que María, nuestra Madre, interceda por nosotros, para que vivamos con un corazón lleno de amor y fe. Que así sea. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.